Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, Matías. Buen día, ingeniero. A todos, buen día. Para la iluminación. Como de costumbre, haremos un breve repasito de lo que estamos avanzando. Voy a preguntar dos leyes, la ley de Coulomb, la ley de Gauss, y dos definiciones, cómo se define el campo eléctrico y cómo se define el potencial eléctrico. Ya saben, cuando les nombre al azar, habilitan la cámara de su equipo y contestan muy bien. Entonces, invito a Carlos Diego Álvarez. Carlitos. No llegó. Clara de los Ángeles Campo Verde. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está? Clara de los Ángeles. Bueno, espero que hagamos un buen inicio. ¿Cuál ley quiere que le pregunte? Creo que la ley de Coulomb, ¿está bien? ¿Ya? ¿Qué dice la ley de Coulomb? Ok. La ley de Coulomb dice que la fuerza de repulsión o atracción entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien, eso es. ¿Cómo se define el campo eléctrico? ¿Cuál es su fórmula? La fórmula del campo eléctrico es el campo eléctrico es el espacio que rodea a las cargas eléctricas y ahí se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Y eso. ¿Y la fórmula? La fórmula es de fuerza sobre una carga, sobre la unidad de carga, perdón. Bien, la fuerza por unidad de carga, E igual a F sobre Q. Y finalmente, ¿cómo se define el potencial eléctrico? El potencial eléctrico... Ay, me agarró en curva. A ver, un momentito. El potencial eléctrico se define como... El trabajo. El trabajo por una carga puntual. Por unidad de carga. El trabajo Exacto. Por unidad de carga. Bien. Un principio ético que se acuerde. Principio ético que debemos de respetar al prójimo tal y como nosotros queremos ser respetados. ¿Solamente respetar? Respetar y tratar al prójimo como nosotros queremos ser tratados. En Mateo, capítulo 7, versículo 12. Muy bien, eso sí. Bueno, nada más, Clara de Los Ángeles. Que tenga buen día. Ok, ingeniero, gracias, igualmente. Gracias. Farid Fernández. Sí, ingeniero. Farid. ¿Qué estudia la electrostática? Farid, ¿qué estudia la electrostática? La electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Muy bien. ¿Cuándo un cuerpo se carga negativamente? Un cuerpo se carga negativamente cuando gana electrones y se carga positivamente cuando pierde electrones. Muy bien, así es. ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿El flujo? El flujo de una carga
El flujo de un campo eléctrico es proporcional a la carga neta. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, imaginaria gaussiana, es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Muy bien. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Muy bien. ¿En qué se mide? En julios sobre coulomb. Eso es igual a Voltio. voltios. Muy bien. El principio ético de la semana. Farid. El principio ético de la semana. Que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7:12. Muy bien. Nada más. Un segundito. Muy bien, muy bien, muy bien. Jaime Ignacio. Allá le llamé. Jennifer Lamas. Jennifer. ¿Qué Presente, estudia? ingeniero. ¿Cómo le va, Jennifer? Muy bien. Buen día. La veo muy contenta, me alegra. ¿Qué estudia la electrostática? La electrostática estudia las cargas que se encuentran en equilibrio, las cargas Muy bien. eléctricas. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice que el flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es proporcional a la carga neta que está ubicada dentro de la superficie. Muy bien. ¿Cómo se define la DDP entre dos puntos? La DDP se define como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba de un punto a otro. Muy bien, muy bien. ¿Qué son las líneas de fuerza? Las líneas de fuerza son líneas imaginarias continuas que representan al campo eléctrico. Muy bien. ¿El principio ético? Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Se encuentra en Mateo 7:12. Muy bien. Explíquelo, ¿qué ha entendido? Entendí que debemos tratar a los demás de una buena manera, porque pese a que no recibamos lo mismo, en un futuro podemos recibir, en un futuro nos pueden dar, no sé cómo decirlo. Tratemos de una buena manera para recibir en un futuro lo mismo, que no hay que ser rencorosos a pesar que algunas personas lo son y eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Jennifer. ¿Ya está leyendo el libro o todavía? Sí, estaba empezando. Ya, empiece. Nada más, buen examen. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Harold Miranda. Buenos días. ¿Cómo está, Harold? ¿Qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb
Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o repulsión del cuerpo es inversamente proporcional al producto de las cargas. Inversamente proporcional a la distancia. Al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien. ¿Y qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice que establece un flujo que se encuentra sobre la superficie cerrada que es proporcional a la magnitud de esta fuente dentro de la superficie del interior mismo. Muy bien. Proporcional a la carga neta que está dentro de la superficie. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? Potencial eléctrico se define como el trabajo que se realiza por unidad para mover dicha carga dentro de un campo electromagnético, electrostático. Muy bien, Carol. El principio ético. En principio sería quien se rinde con algún problema no llega a demostrar fuerza ni carácter. Proverbios 24. Muy bien. Nada más, Carol. Nada más, hasta luego. Helen Odalis Penanco. Sí, ingeniero. Buenas Helen, días. ¿cómo le va? ¿Qué estudia la electrostática? Estudia las cargas en equilibrio. Bien. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Dice que la fuerza de la atracción o repulsión de un cuerpo es proporcionalmente al producto de las cargas que lo separan e inversamente proporcional al cuadrado de las cargas generando un campo eléctrico. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso es. Muy bien. ¿Y la ley de Gauss? Que es el flujo de campo eléctrico que es proporcional a la fuerza neta, a la carga neta. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie gaussiana es proporcional a la carga neta. Bien. ¿En qué se mide el potencial eléctrico? ¿Odalex? Potencial eléctrico, voltio. En voltios. Muy bien. El principio ético. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña en la Biblia en Mateo 7:2. Muy bien. Odalis, nada más. Hasta luego. Luis Esteban Ríos. Luis Humberto Romero. Buen día, ingeniero. ¿Cómo le va? Todo bien, ingeniero. Romero. Humberto, ¿qué estudia la electrostática? La electrostática estudia las cargas que están en equilibrio. Las cargas eléctricas están en equilibrio. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb dice que la fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien, perfecto. ¿Y la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice que el flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. Muy bien. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? Disculpe, ingeniero, no lo escuché. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? Potencial eléctrico. No me acuerdo de esta respuesta, ingeniero. Es el trabajo realizado por unidad de carga. Unidad de carga. Así que la fórmula es potencial eléctrico, el trabajo por unidad de carga, también en voltios. Sí, está bien, se acordó. Principio ético. Trata a los demás como desean ser tratados, porque eso nos enseña en la Biblia, Mateo 7:2. Muy bien, Humberto. Nada más, muy bien. A usted, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Camila Torrico.
Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Camila? Bien, Ahora sí, ingeniero. se nota. ¿Qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada imaginaria es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie imaginaria. Excelente, excelente, así es. ¿Cómo se define la DDP entre dos puntos? Es el trabajo realizado por una unidad de carga o por una carga para llevarlo de un punto a otro. Puede ser de un punto A al punto B. Muy bien. ¿Y en qué se mide? En voltios, si no me equivoco. En voltios, en voltios. El principio ético de la semana, Camila. Dice que tratemos a los demás como nosotros queramos ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Y se encuentra en Mateo 7:2. Un ejemplo con sus parientes. Sí, podría ser que en mi familia, ¿verdad? Yo tendría que tratar, digamos, a mi hermana o a mi papá o a mis tíos de una buena manera, a pesar de que tal vez ellos no me traten a mí así, pero yo debería tratarlos a ellos con amor y con respeto, porque eso nos enseña la Biblia y es para mantener mejores relaciones con los demás también. Muy bien. Camila Mayra, buen comentario. Que tenga buen día, Camila. Hasta luego. Gracias, ingeniero, igualmente. José Luis Vargas. José Luis. Y finalmente, Gabriela Vizcarra. Gabriela, ¿qué estudia la electrostática? La electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien, excelente. ¿Y la ley de Gauss? La ley de Gauss dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Bien. ¿Cómo se define el campo eléctrico? El campo eléctrico dice que es el campo que origina una carga es el espacio que rodea una carga eléctrica donde se rodea de un origen electrostático. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué principio ético le gustó más? El de la semana 2, que dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Eso dice Josué 1:8, si no me equivoco. Exactamente, Josué 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Eso es. Sí. Nada más. Sí, Okay. sí, Gabriela. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar con algo del avance. Es de alguna manera aplicación de lo que hemos estado viendo. El tema de hoy es de condensadores eléctricos. Condensadores. Bueno. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Está bien, ingeniero. Muy bien, muy bien. Entonces, el condensador es un dispositivo que tiene dos placas
que también se llaman armaduras, ¿no? Pero esta placa plana paralela, una placa que se carga positivamente. Esta placa rosada lleva carga positiva. Y tiene un área A rectangular en este caso. La otra placa celeste, lleva carga negativa. Lleva carga negativa. Como pueden ver en el dibujo, están separadas por una distancia D minúscula. Están separadas. Y por supuesto, a través de este alambre conductor se lleva una batería para que se carguen eléctricamente. Entonces, un condensador es un dispositivo formado por armaduras que llevan cargas iguales y de sentido contrario. Aquí hay una carga positiva de la primera armadura, una carga negativa de la segunda armadura. Ya hoy recordamos que un cuerpo se carga positivamente cuando pierde electrones y se carga negativamente cuando gana electrones. Además, entre armaduras, como están viendo aquí, hay una DDP, una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. No están juntas porque si se juntan, se neutralizan. Están separadas una distancia D. Eso es un condensador. Podría yo, si quieren escribirlo, condensador es un dispositivo formado por dos armaduras de forma cualquiera que llevan o que tienen, si quieren, más bien, que tienen cargas iguales y de signo contrario. Bueno, básicamente ese es un condensador. Un dispositivo formado por dos armaduras, o en este caso placas, llevan cargas iguales y de signo contrario. Por supuesto, al estar cargadas, las armaduras generan un campo eléctrico. El campo eléctrico, como ya escuchamos hoy, es el espacio que rodea a una carga eléctrica. El campo eléctrico se representa por las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza se dirigen de la carga positiva hacia la carga negativa. Entonces, este condensador, en el espacio que hay entre placas, existe un campo eléctrico. Por consiguiente, almacena energía de campo eléctrico. Hay un campo eléctrico. Y hemos visto el campo eléctrico, ¿no? Es el espacio donde existen fuerzas de origen eléctrico. El campo eléctrico está representado por las líneas de fuerza. El condensador básicamente sirve para almacenar energía de campo eléctrico. Puedo anotarlo aquí, si quieren. A ver. Almacena energía de campo eléctrico. Ya. Además, entonces, estamos hablando, por una parte, de cargas eléctricas y decía, ya sabemos lo que es una carga eléctrica.
En este caso hay una carga eléctrica positiva en una armadura, una carga eléctrica negativa en la otra armadura. Al ser cargas eléctricas, originan un campo eléctrico que va de la carga positiva a la carga negativa. Ya sabemos lo que es el campo eléctrico. Y también vamos a hablar de la DDP, diferencia de potencial entre armaduras. Eso es. Ese es entonces básicamente un condensador. Reitero, es un dispositivo formado por dos armaduras que tienen cargas iguales y de signo contrario. Almacenan entre armaduras un campo eléctrico y hay una DDP entre armaduras. Su propósito es almacenar energía de campo eléctrico. Ingeniero, ¿Preguntas? ingeniero, entonces podemos decir que si almacena energía, estos condensadores se encuentran en esas cargadores portátiles, ¿no? Claro, exactamente. Por la forma de armadura de las armaduras, pueden ser, por ejemplo, pueden ser, ya. Aquí tenemos un condensador esférico. Condensador esférico. Voy a aumentar el tamaño de la letra. Ya. Bueno, aquí está un condensador esférico. Entonces, tiene, por supuesto, dos armaduras esféricas concéntricas. Dos armaduras esféricas concéntricas. Como dije, se llaman las armaduras. Una que lleva una carga positiva, la esfera roja interna, y la otra que lleva una carga negativa, la esfera azul externa. Repito, el condensador está formado por dos armaduras que llevan cargas iguales, pero de signo contrario, más y menos. Las cargas son iguales. Aquí está dibujado también el campo eléctrico E entre armaduras. El campo eléctrico se dirige de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Además, entre armaduras siempre va a haber una diferencia de potencial. Aquí. Aquí hay una DDP, una diferencia de potencial entre armaduras. DDP. O simplemente llamamos aquí B. Esta es la característica de los condensadores. Reitero. Hay una DDP o diferencia de potencial entre armaduras. Ya. Estamos hablando de cargas positiva y negativa de igual magnitud y de sentido contrario. Esas cargas originan un campo eléctrico entre armaduras y ahí se almacena la energía del campo eléctrico. Además, existe una diferencia de potencial entre armaduras. Por la forma del condensador, este condensador es esférico. El anterior que hemos visto es plano. También veremos un condensador cilíndrico.
las armaduras serán cilíndricas. Condensador cilíndrico. Aquí está. Como se puede ver en el dibujo, el condensador tiene una carga positiva bueno, son cilindros coaxiales, están en el mismo eje. La carga positiva es el cilindro rojizo en la parte interior de radio A. Se puede ver un poquito el radio A. La longitud del cilindro es L. La carga negativa está en el cilindro coaxial exterior, celeste. Esta es una vista superior, o sea, como viéndolo de aquí arriba. Si lo vemos de arriba, esta es una vista superior. Vista superior. Entonces, bueno, decíamos, el campo eléctrico va de la carga positiva hacia la carga negativa. Siempre hay un campo eléctrico entre las armaduras del condensador, representado por las líneas de fuerza. Entonces, aquí en este otro dibujo está la vista superior. La base del cilindro positivo, rojo, de radio A. El cilindro celeste externo lleva carga negativa. Y las líneas que representan el campo eléctrico. Y una vez más digo que entre armaduras siempre habrá una diferencia de potencial. Siempre habrá aquí un voltaje o diferencia de potencial. B. En general pueden ser de forma cualquiera, ¿no? De cualquier forma. Planos, esféricos, cilíndricos, etc. Bueno. Esos son los condensadores. Un dispositivo formado por dos armaduras que llevan cargas iguales y de sentido contrario. El condensador, por su forma, puede ser plano de placas paralelas, esférico, si las armaduras son esféricas, o cilíndrico. Lo que se define es la capacidad del condensador. Capacidad del condensador. Lo voy a hacer con letra un poquito más grande. Ya, ahí. La capacidad del condensador se representa por la letra C mayúscula y se define como la carga de una armadura respecto a la diferencia de potencial. Cualquier armadura, Q sobre B. Esta es la fórmula de la capacidad de un condensador.
se define como la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial. Eso es. La carga que se mide en coulombios y el potencial o diferencia de potencial que se mide en voltios. Carga de una armadura cualquiera, porque son iguales, el valor absoluto sobre la DDP entre armaduras. Sobre la diferencia de potencial entre armaduras, la DDP. Eso es. La capacidad de un condensador. La carga, como decía, se mide en coulombios. Voy a hacerlo así. Ahora sí. La carga se mide en coulombios. La DDP se mide en voltios. Voltios. A eso se llama faradio. Bueno, eso es. Entonces, estamos viendo la capacidad de un condensador. Se define como la carga de una armadura con relación a la diferencia de potencial entre armaduras. Y creo que pongo aquí. Sean cilíndricas, esféricas, planas, etc. Eso es. Esto que he puesto con un fondo amarillento es la fórmula general de la capacidad de un condensador. Se puede sacar para cada uno de forma individual. Vamos a ver, por ejemplo, la capacidad de un condensador plano de placas paralelas, aplicando los conceptos que ya hemos visto anteriormente, como la DDP, la ley de Gauss y otras. Bueno, me subí mucho. Bueno, aquí está un condensador plano de placas paralelas. Vamos a ver a qué es igual la carga. Voy a dibujar una superficie gaussiana que espero que salga bien. Ya. A ver. Aquí. Como una caja de fósforos. Y aquí. Estoy dibujando una superficie gaussiana
como pueden apreciar, como si fuera una caja de fósforos, ¿no? Y la carga, la armadura positiva está dentro de la superficie imaginaria cerrada que estoy dibujando. Ya, salió muy bien. Espero que se entienda. Es como una caja de fósforos. Entonces, esta es la superficie gaussiana, imaginaria cerrada, superficie gaussiana. Imaginaria cerrada. Ya. Esta es la superficie gaussiana. Ahora, no hay líneas de fuerza que están saliendo hacia afuera. No hay líneas de fuerza que están saliendo hacia afuera. Las líneas de fuerza están atravesando el área A de la placa. La placa tiene un área, ponemos A mayúscula. Entonces, están aquí las líneas de fuerza. Se van de la placa positiva a la placa negativa. Estas líneas rojas. Entonces, las líneas de fuerza solamente atraviesan ese área. No hay campo eléctrico que esté subiendo verticalmente hacia arriba o que esté bajando, no hay. No hay. Tampoco hay campo que esté saliendo hacia atrás porque la carga negativa está atrayendo, solamente el campo eléctrico está en el interior o entre las placas. Estamos aplicando la ley de Gauss para ver la carga. La ley de Gauss que dice, el flujo de campo eléctrico, aquí está el flujo de campo eléctrico, que atraviesa una superficie imaginaria cerrada, es proporcional a la carga neta. La carga neta, en este caso, es la carga positiva Q. La carga neta es Q. Y el flujo de campo eléctrico está atravesando solamente el área lateral interno de la superficie gaussiana. Solamente lado interno. Bueno, voy a bajar, pero este es el dedo. Esto se va a borrar, por eso quiero explicar una vez más. Inicialmente tenemos las dos armaduras que están pintadas con un margen negro. La carga positiva a la izquierda y la carga negativa a la derecha. Están separadas por una distancia D minúscula. Para ver la carga, estamos dibujando esta superficie gaussiana como una caja de fósforos y dentro de esa caja está la carga positiva. Entonces, hay flujo de campo eléctrico, líneas de fuerza que solamente están atravesando el área interna de la placa, yéndose a la carga negativa. O sea, el flujo de campo eléctrico atraviesa solamente el área A interna. No hay campo eléctrico hacia atrás, ni a los costados, ni arriba, ni abajo. Solamente eso. Y vamos a aplicar la ley de Gauss. Bueno, ahora sí se... la carga eléctrica. Aplicando la ley de Gauss que hemos preguntado hoy varias veces, ¿qué dice? El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada llamada superficie gaussiana es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. El campo eléctrico que está atravesando, o que está más bien entre placas, es uniforme. Este campo eléctrico aquí es uniforme. Por tanto, lo sacamos de la
integral. El campo E eléctrico entre armaduras es uniforme. Ya. Y por ese motivo lo estamos sacando de la integral. Queda la constante de permitividad por el campo por la integral de la superficie cesada. Cuando vimos, me parece, de una carga puntual, usamos el área de una esfera. Pero en este caso, lo que dije, el flujo de campo eléctrico, voy a hacerlo más grandecito. Ya. El flujo de campo eléctrico solamente está atravesando el flujo de campo eléctrico solamente atraviesa el área A interna o interno del condensador. Solamente atraviesa el área interna del condensador. Por eso, no es necesario hacer el área total, sino simplemente el área que está atravesando internamente. De modo que esta es la expresión de la carga del condensador. La carga es igual a la constante de permitividad por el campo y por el área. Eso es. Por una parte. Otra cosa que les decía, hay una diferencia de potencial entre armaduras. Hemos visto aquí la carga. La carga del condensador, aplicando la ley de Gauss, hemos deducido esta expresión. Esta expresión. Ahora, la DDP entre armaduras. La diferencia de potencial entre armaduras. Lo voy a destacar de esta manera. Aplicamos la relación que existe entre campo y potencial. Dijimos, el potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico es igual a la suma integral del producto escalar de dos vectores, campo por desplazamiento. Y ese producto escalar de dos vectores es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo comprendido. Esta fórmula la hemos deducido. Es la DDP o la relación entre el DDP y campo eléctrico. La DDP o potencial eléctrico es igual a la integral negativa del producto escalar de dos vectores, campo por desplazamiento. Y el ángulo entre campo y desplazamiento. Ya vimos que el campo es uniforme, sale de la integral, es E. El ángulo aquí entre cuando vamos en sentido contrario es negativo, 180 grados. Sería entonces el coseno de 180 menos 1. Y la distancia es D, de 0 a D es D. De modo que esta es la expresión de diferencia de potencial. La DDP. Esta es la diferencia de potencial entre dos cargas
entre las armaduras del condensador. Sustituimos en la capacidad. Vamos a sustituir en la capacidad del condensador. En la fórmula de capacidad. ¿Qué es esto? La carga es esta. Constante de permitividad, campo por área. Se sustituye aquí. Y la DDP es campo por distancia. Se simplifica el campo y queda la expresión de capacidad para un condensador plano de placas paralelas. Esta es la expresión. Ya. Eso es. Entonces, estamos viendo la capacidad de un condensador plano de placas paralelas. Con la ley de Gauss hemos encontrado la expresión de la carga. Con la relación de potencial y campo eléctrico hemos encontrado la DDP. Se sustituye en la fórmula de capacidad y se encuentra esta fórmula que es solamente para un condensador plano de placas paralelas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Van a ser las 11. Continuamos de 10 minutos. Eléctricos, condensadores eléctricos, ¿no? Es un dispositivo que tiene dos armaduras con cargas iguales y de signo contrario. Entre las armaduras hay un campo eléctrico y una DDP, una diferencia de potencial. Por la forma, pueden ser condensador plano de placas paralelas, este primero, condensador esférico, si es que las armaduras son esféricas, y condensador cilíndrico o de forma cualquiera, siempre tienen dos cargas de igual magnitud, pero de signo contrario, una positiva y una negativa. Almacenan energía de campo eléctrico y hay una diferencia de potencial entre armaduras. Hemos definido la capacidad de un condensador. La capacidad de un condensador se define como la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial entre armaduras. La carga que se mide en colombios, la DDP en voltios, y a eso se llama faradio, que es una unidad muy grande, muy grande. Hemos visto una fórmula particular
para el condensador de placas paralelas. Recordando la ley de Gauss, hemos dibujado una superficie gaussiana que encierra a la carga positiva, de modo que la carga que lleva el condensador plano, aplicando la ley de Gauss, tiene esta expresión. Y aplicando esta otra relación de la DDP y el campo eléctrico, hemos encontrado la diferencia de potencial, se ha sustituido para encontrar la capacidad del condensador plano. ¿De qué depende? Del área y de la distancia. Esta capacidad del condensador plano de placas paralelas, como estamos viendo, es directamente proporcional al área. A mayor área, mayor capacidad. Inversamente proporcional a la distancia. A menor distancia, mayor capacidad. Mayor capacidad. Normalmente se usan microfaradios porque el faradio es una unidad muy, muy grande. Veremos a continuación el dieléctrico. Dieléctrico. Dieléctrico es un no conductor. Dieléctrico es un no conductor que se intercala entre las armaduras para que no se unan. Ahí está. El dieléctrico. Está la armadura de carga positiva. Aquí en la parte superior. Para la armadura de carga positiva. Más Q. Abajo está la armadura de carga negativa menos Q. Si se juntan, se descargan. El dieléctrico es este cuerpo que está separando, es no conductor, el dieléctrico. Evidentemente su propósito es aumentar la capacidad. Hablaremos un poquito del dieléctrico, el dieléctrico. Esto tengo que borrarlo. El dieléctrico está formado por moléculas polares. ¿Dónde está? Aquí. El dieléctrico es un no conductor o aislador. No conductor formado por moléculas polares. Por supuesto, su objetivo es que no se unan las armaduras porque ahí sí ya se descargarían. Ya. Las moléculas polares. Aquí hay un ejemplo de moléculas polares y no polares o apolar. Todos los cuerpos están, por supuesto, formados por átomos que tienen cargas positivas y negativas. En las moléculas polar, de alguna manera, las cargas negativas, digamos, con preferencia se van a un extremo. Están en toda la molécula, pero preferentemente en un extremo. Y las cargas positivas están en el otro extremo, ¿no? De modo que la molécula se polariza. En la molécula no polar, prácticamente el centro de cargas positivas, por decirlo así, coincide con el centro de cargas negativas. A ver, voy a dibujar una molécula que sea
esta. Y esta. Ya. Como dijimos, evidentemente, las moléculas tienen sus cargas positivas y negativas. En las moléculas no polares prácticamente casi están distribuidas por igual. Están las cargas positivas y, a ver cómo vamos a... Estarán también las cargas negativas. Ya. De modo que más o menos el centro de cargas, o la concentración si se quiere, prácticamente coinciden. Aquí estará la positiva y aquí la negativa casi coincide. Estas moléculas son no polares. En cambio, una molécula polar, pues aquí, de alguna manera hay una mayor concentración de cargas positivas en un extremo que en otro. Aquí también habrá alguna positiva seguramente, una que otra. Y las negativas se concentran más en el otro extremo. Negativa, negativa, negativa. Bueno. Algo así. Entonces, por eso que se polariza. Hay un segmento que notoriamente es con tendencia a carga positiva y el otro extremo con tendencia a carga negativa. Esta es la molécula polar, ¿no? La polaridad. Aquí está de una manera más simple, aquí en el ejemplo. En el ejemplo, aquí está la molécula, donde el sector rojo es negativo y el sector azul es positivo, pero es la misma molécula. En cambio, en la molécula apolar o no polar prácticamente coinciden. Eso es. Entonces, ¿sí? La polar se podría decir que sería como que un imán. Exactamente. Que tiene sus polos positivo y negativo. Algo así. Vamos a ver después, más adelante, en la cuarta unidad, el tema del imán y del campo magnético. Bueno. Ahora, al estar aquí las armaduras, ¿no? Como son, aquí está el dieléctrico. El dieléctrico, a ver, voy a encenderlo. Este es el dieléctrico. Este es el dieléctrico, ¿no? Entonces, como hay un campo eléctrico que está yendo de la carga positiva, hay un campo eléctrico, lo voy a dibujar aquí, está yendo de la carga positiva a la carga negativa el campo eléctrico. Por ese motivo se orientan, así como dijo el compañero, como un imán, campo eléctrico. Hay un campo eléctrico que va en ese sentido. Por ejemplo, una aguja imantada igual se orienta según la polaridad. Entonces, como esta carga es positiva, aquí, esta es la vez, como la carga de la armadura es positiva, esta carga positiva, fíjense, está atrayendo a las cargas negativas de las moléculas polares. Aquí.
Y lo contrario, la armadura negativa que está aquí, está atrayendo a la polaridad positiva de las moléculas polares, ¿no? Ahí está. Estos signos más, o sea, en otras palabras, se establece una carga en el dieléctrico. Se establece una carga en el dieléctrico. Positiva. Entonces ya hablamos de dos cargas. Vamos a decir que la carga de la armadura aquí en esta parte es más Q, positiva. La armadura aquí de la carga de la armadura es menos Q, negativa. Esta carga de la armadura más Q y menos Q están creando un campo eléctrico que va, como dijimos, de la carga positiva a la carga negativa. Este es el campo eléctrico creado por las armaduras. Pero, ¿no? Aquí, a ver, voy a hacer con otro color. Ya. Aquí, como dijimos, en el dieléctrico se establece aquí, hasta aquí voy a hacer, una carga negativa. Y en la otra cara próxima a la carga positiva, una carga positiva. Esta será una carga que podemos llamarla con minúscula, menos Q. Y esta otra carga del dieléctrico, también con minúscula, más Q. Entonces van a crear un campo eléctrico, porque las cargas, cualquiera que sea, crea un campo eléctrico, pero está yendo en sentido contrario al otro. Ya. Ahora sí. Esta flecha negra es la que representa al campo eléctrico E del dieléctrico. El campo del dieléctrico. Entonces, como el campo de las cargas está con la flecha roja aquí al centro, el dieléctrico disminuye el campo eléctrico. Disminuye el campo eléctrico, ¿no? El dieléctrico permite una menor distancia, ¿no? Una menor distancia. Eso es. Bueno, de todos modos, aquí está también la explicación de la gráfica. La placa positiva, que está aquí con letras de color rojo, la placa positiva, y con letras negras la placa negativa, crean un campo externo, el campo que hemos indicado. En cambio, estas carguitas positivas del dieléctrico y negativa crean un campo eléctrico inducido. El dieléctrico entonces disminuye el campo eléctrico. Disminuye el campo eléctrico. ¿Puede repetirlo, ingeniero, por favor? El dieléctrico disminuye el campo eléctrico del condensador. Voy a ver aquí, por ejemplo. El dieléctrico permite una distancia muy pequeña. Permite una distancia muy pequeña.
Bueno, a ver. Voy a copiarlo esto. Ya. Como sabemos, como. Se sabe que la DDP es igual en el condensador de placas paralelas al campo por la distancia. Lo que he explicado aquí lo voy a anotar. El campo eléctrico, valga la redundancia, sin dieléctrico, sin dieléctrico. Vamos a decir que sea E sub 0. Voy a ponerlo de esta manera. E sub 0. En la gráfica está a la derecha. A la derecha. El campo eléctrico del dieléctrico. Espero que lo explique bien. El campo eléctrico del o creado por el dieléctrico, originado simplemente será, si quiere ponemos el dieléctrico, que está a la izquierda. Está a la izquierda. Por tanto, el campo resultante será menor. Como son vectores, la diferencia es de todos. El campo eléctrico resultante disminuye. Disminuye. Voy a hacerlo así. Mayúscula. El campo eléctrico resultante. Será igual al campo eléctrico que está a la derecha, que es el mayor, menos el campo eléctrico que está a la izquierda, que es el del dieléctrico. Disminuye. Entonces aquí podemos ver, si el campo disminuye, en esta fórmula aquí que lo voy a pintar con color rojo, si el campo disminuye, el potencial eléctrico aumenta o disminuye. ¿Qué opinan? Viendo la fórmula esta.
¿No se escucha? En esta fórmula, si el campo eléctrico disminuye, ¿el potencial eléctrico aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, muy bien. Disminuye. Disminuye. Por tanto, sí, esta es la fórmula. Lo voy a copiar aquí. Por tanto, si E disminuye, también disminuye B. O sea, si el campo eléctrico disminuye, en esta ecuación que es lineal, disminuye el potencial o diferencia de potencial. Y en la capacidad, que era igual a carga sobre diferencia de potencial. Si disminuye, B. La capacidad en esta fórmula de capacidad. Si disminuye la diferencia de potencial, ¿cómo varía la capacidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. La capacidad, muy bien, aumenta. Entonces, por eso se coloca un dieléctrico por muchos motivos, pero básicamente porque la capacidad aumenta. Aumenta. Entonces lo he escrito aquí. También con la distancia. Con la distancia. Si la distancia disminuye, también el potencial disminuye. Entonces, el dieléctrico permite disminuir la distancia y disminuir el campo eléctrico. Al final de cuentas, lo que disminuye es la diferencia de potencial. Ya sea por el campo o por la distancia o por las dos cosas. Por ejemplo, si pueden verme, imagínense que las palmas de mi mano son las armaduras. ¿No? Son las armaduras. Entonces, ¿a qué distancia podría aproximar mis palmas sin que se toquen? ¿A qué distancia? ¿Alguna idea? Un centímetro sería así. Un milímetro, un poco difícil. Pero, si coloco un dieléctrico, que puede ser una hoja de papel. Entonces, aquí tengo las palmas de mi mano, que son las armaduras, sin tocarse porque el dieléctrico es no conductor. Entonces, y el grosor del papel es pues menos que 1 milímetro. ¿No? Será una décima o centésima de milímetro. Entonces, el dieléctrico también permite disminuir la distancia entre armaduras y aumenta la capacidad. El dieléctrico permite, como he puesto aquí, disminuye el campo eléctrico
Y si disminuye el campo eléctrico, disminuye la diferencia de potencial y aumenta la capacidad. Entonces, básicamente eso es. Eso es. En resumen, el dieléctrico dieléctrico, a ver qué hace. El dieléctrico disminuye la distancia de separación entre armaduras. Punto y coma. Disminuye el campo eléctrico. El campo eléctrico. Por tanto, disminuye la diferencia de potencial DDP. Más bien aquí voy a... DDP. Aquí voy a ponerlo esto. Por tanto, aumenta la capacidad. Eso es. Entonces, ingeniero, a mayor tamaño del dieléctrico, mayor va a ser la capacidad de conservar las cargas dentro del condensador, ¿no? Sí. Ahora, también depende del tipo de dieléctrico. A ver, depende del tipo de dieléctrico. K es la constante dieléctrica, o del dieléctrico, que depende del material. Depende del material. Pero siempre es mayor que 1. Siempre. Siempre será mayor que 1. K. Eso es. ¿Alguna pregunta?
Bueno. Luego toca ver la asociación de condensadores. Inciso A, en serie. Inciso B, en paralelo. Bueno. Eso vamos a verlo en la próxima clase. Como todos ustedes saben, está anunciado un paro cívico para el día lunes. ¿Alguien sabe cuál es el motivo del paro cívico? Están en contra de una ley que quieren aprobar el gobierno. No me acuerdo el nombre. Muy bien. Enriquecimiento ilícito. Exactamente. Quieren agregar un impuesto a cualquier motivo que sea... Cualquier cocina. En sí es para quitar un poco de, o quitarle las pertenencias o las ganancias supuestamente ilícitas. Así se refieren al que van a estar preguntando a cualquier ciudadano, ya sea nacional, extranjero, si sea una ente privada o pública, van a preguntar o meterse en la privacidad de esta persona sobre el por qué o debido a qué tiene quizás un bien inmobiliario, quizás un, no sé, lo que tenga ya en cuanto a su patrimonio. Y si no puede ser capaz de mostrar el por qué lo tiene, lo van a considerar ilícito. Y si no quiere dar información, le van a bloquear las cuentas. Y si no quiere, o sea, es como que están yendo en contra de la Constitución, porque la Constitución da que, o nos dice que todas las personas tenemos derecho a la privacidad. Y entonces lo que quieren hacer es meterse en lo que es en lo económico. ¿Para qué? Para que, según lo que he visto, que no tengan personas en contra o para que la persona se calle, por así decirlo. Muy bien, Nicole. Con el bolsillo. Muy bien, Nicole, excelente comentario. ¿Alguien que está a favor o en contra de lo que ha dicho Nicole? Esto ya está aplicado ya en Estados Unidos. Yo estoy en contra. Yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Por 2, estoy a favor. Porque, A favor. básicamente, ingeniero, todo aquel trabajador que no emita factura o NIT ya es ganancia ilícita, digamos, no tiene cómo justificar de dónde salió ese dinero. Exactamente. Pero no todos los trabajadores. Hay trabajadores, por ejemplo, un comerciante, hay personas que no pueden emitir persona porque no conocen. ¿Cómo vas a hacer que una persona que no tenga muchos recursos, que trabaje el día a día, emita factura? Solamente los asalariados tienen que emitir factura. Y no todos son asalariados. Esta ley solamente aplica a privadas. No. Les voy a compartir ya está un aplicado video. en Estados Unidos, por si acaso. No Les es voy a compartir un video en el que un abogado, ni Yo lo siquiera vi. de Santa Cruz, Yo lo vi. Y te hablo Ya terminó la clase, disculpe, no podemos salir, ¿no? Sí. Un debate, ¿no? un debate. De física, no derecho. Hay que debatir, dice. Hay que debatir, si quiero yo debato. Bien, ¿qué más, Nicole? la licenciada. No peleé. Bueno, evidentemente estamos viendo que a veces los gobiernos buscan posiblemente algunos intereses diferentes. Yo escuché, por ejemplo, una frase de un conocido político que ha sido ministro, etcétera, etcétera, que se llama Ramón Quintana, ¿no? En una de sus convenciones con la gente que les apoyan, él dijo, ¿no? Lo que queremos nosotros es sacar el dinero de los ricos y dárselo a los pobres. Entonces puede que haya alguna intencionalidad debajo de eso. Recuérdese que este gobierno es parte, digamos, del eje Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Entonces, tratan de imponer, o bueno, si es que lo logran, ojalá que no, un socialismo
que yo en lo personal no comparto. No comparto el hecho de que Bolivia sea un país asistencialista. Todo gratis porque lo da el Estado. Educación gratuita, salud gratuita, bono Juancito Pinto, bono Juan Azurduy de Padilla, bono Dignidad, bono Sol, bonos, y nos acostumbramos a estar con la mano estirada pidiendo una limosna del Estado o de quien sea. Esto, por lo menos lo que yo pienso, desmotiva a la creatividad. Muchas personas que, bueno, y como ustedes también, se están empleando su tiempo en estudio, en esfuerzo, en sacrificio, y pues seguramente a futuro tener algunos bienes. Como dijo Nicole, hay también en la Constitución ciertos principios que preservan bueno, mantienen la privacidad de las personas, ¿no? Y al parecer esta ley da unos poderes espectaculares a un ministro, ¿no? Y ya ellos pueden, a simple denuncia, si mi vecino ve mi piscina, va a decir, oye, Ceballos tiene piscina. ¿Y por qué tiene piscina? A propósito, anoche entré a la piscina, antes que me quiten, ¿por qué tiene piscina? Que lo investiguen, ¿no? Bueno, es complicadito. Y yo creo que ojalá lo más prudente sea que vivamos en un país más democrático, más libre y, bueno, es así. Confiemos en que esto no suceda. Pero bueno, de todos modos, el lunes no vamos a pasar clases, vamos a acatar el paro cívico y nos veremos el día miércoles en laboratorio. A propósito de laboratorio, espero que mejore el próximo miércoles, ¿sí? Ingeniero, y en supuesto caso de que este paro cívico sea alargado, digamos, como los 21 días, igual vamos a pasar al laboratorio normal, ¿no? No creo que se alargue, o sea, digamos, de alguna Ni manera... idea, pues no. De alguna manera, son las pulsetas de autoridad y de oposición, ¿no? Porque lamentablemente el gobierno, bueno, muchos creen y tienen derecho de creer, yo respeto todas las creencias. Algunos creen que lo que pasó en el 2019 fue golpe de Estado, otros creen que fue fraude, lo que fuera. Pero tenemos experiencias de la reacción del pueblo boliviano cuando también pretendieron aprobar con Evo Morales la ley del Código Penal, ¿no? Un médico que se equivoque puede ir a la cárcel. Y el médico, como el ingeniero, somos humanos. El médico hace un juramento para curar y salvar vidas, pero se le puede ir la mano, bueno, no, pero por uno, etc. Entonces, los médicos empezaron a darse cuenta y empezaron unas manifestaciones de protesta. El pueblo recién se enteró lo que dice la ley. Sería bueno conocer la ley, esta ley que se está tratando de aprobar. Yo no creo. Entonces, el gobierno, como digo, tiene también sus propias ideas y persigue a opositores. Lo citó a Camacho, pero cuando yo lo cito a Camacho a declarar en La Paz, ¿no? Entonces, claro, se juntaron los comités cívicos y han empezado una pulseta. Hacemos un paro cívico y un paro indefinido a partir del 11 de octubre. Como esto está serio, entonces el gobierno ha frenado el tratamiento de la ley, ha postergado, no sé hasta cuándo, la citación a Camacho, son pulsetas. No sé si me equivoco, pero yo creo que en el caso de que el gobierno persista en aprobar esta ley, van a ser, no sé si 21 días o 42 días o más días. Me imagino que va a ser así. Y como el gobierno se da cuenta de eso, entonces posiblemente dice, mejor esperaremos a ver qué pasa, qué sucede. Porque la verdad es que, ¿qué digo yo? Lo que uno siembra cosecha. Los que trabajamos, por lo menos tenemos algo, ¿no? Y estudiamos también, como ustedes están estudiando, van a ser ingenieros, ingenieras, y otros que no están estudiando, que no trabajen y que tengan más. Bueno, como dijo el compañero, ¿hasta qué hora es la clase? Hasta las 12. Bueno, entonces, de todos modos, en resumen, jóvenes, todos tenemos la libertad de pensar como queramos, eso es importante. Y... Ingeniero, una Dígame. consulta. ¿Usted sabe hasta cuánto su materia de cupos llega? El año pasado yo tenía 125 estudiantes inscritos. En física de informática, me han puesto 120 estudiantes en el grupo Física 102 BI. Voy a hablar con el decano el martes próximo, a ver si es que quiere aumentar unos cuantos más. Yo no tengo ningún problema, aparte de trabajar más en las calificaciones.
de que sean 120 o 125. Sería bueno que los que no se han inscrito todavía, ¿no? ¿Por qué no se reúnen el martes y van a hablar con el subdecano y le muestran nuestro avance y están avanzando? Y si me llama el decano o el subdecano, yo ya estoy de acuerdo en que ojalá puedan llegar los 20 o 30 que se inscriban. También decirles que me están habilitando un Zoom para que puedan entrar a la sala más de 100 estudiantes. Eso con seguridad ya el martes lo voy a tener, así que no va a haber problema, digamos, de Zoom, porque el Zoom que yo pago es de 100 participantes y muchos no han ingresado. Pero eso también se va a resolver. Entonces, mi sugerencia, no, bueno, porque ustedes deciden qué hacer, porque no se juntan y van, qué sé yo, los 5 o 10 que no están inscritos, como saben quiénes son, júntense y vayan a hablar a su decano, porque lamentablemente en este país, si es así, pues hay presión, hay que hacer presión. Ojalá que se inscriban. Muchas gracias ya, eso nomás. Listo, Katia, te espero en la clase. Bien, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, pese a la circunstancia, hay que vivir con alegría, felices y contentos. Hasta luego, adiós. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero, se cuida y almuerza. Rico. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos en la rotonda, ingeniero. Ya. Yo vivo cerca de la U, así que... Vea, Lumen. Que viva en Cotoca. Hasta luego. Pero en la B. Vive en la B, dice. Bueno, mejor. Que vivan todos los equipos. Adiós, adiós.